Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Falando de Saúde en la televisión del Correo, ya saben ustedes. ¿Qué les voy a contar después de tantos años? Ya saben, lo primero que tengo que hacer después de saludarles a ustedes es darle la bienvenida a mi querida compañera María Almodóvar, si no luego la tenemos y veremos la que me monta. María Almodóvar, bienvenida. Muchas gracias, que estoy hipersensible. Uy, empezamos bien. Vamos entonces a ponernos respetuosos. María, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a un analista de La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, detección de anomalías genéticas en sangre materna. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa explicará el término bradicardia y por último aprenderemos algo más sobre la EPOC desde la unidad de enfermería de La Rosaleda. Pues ya ven ustedes, hoy vamos a hablar de sangre. No vamos a hablar de vampiros, hablamos de sangre, porque la sangre, saben ustedes, que es muy importante para la salud, pero además tiene una particularidad que nos permite diagnosticar bastantes cosas. De hecho, casi rutinario es la práctica de un análisis de sangre para ver qué está pasando por ahí. Y hay cositas muy interesantes que seguramente las vamos a aprender hoy, porque, vuelvo a repetirles, sabiendo interpretar adecuadamente los mensajes que nos manda ese líquido vital, podemos aprender cosas y diagnosticar, adelantándonos incluso a algunas cosas que luego puede ser un poco más difícil de resolver. Naturalmente, para hablar de análisis de sangre hay que hablar con un hematólogo, el doctor Fernando Salceda, que no es la primera vez ya que viene y que cada vez que viene aprendemos algo nuevo. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Oye, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Una simple gotita de sangre, eso que a veces nos pinchamos para sacarlo y ver si tenemos el azúcar alto y otras cosas, ¿cuántas más cosas nos puede contar? Vamos a ver, hoy en día en los laboratorios de análisis clínicos se tiende a tener también una serie de equipos preparados para procesar lo que se llamaría muestras con micromuestra. Sí. O sea, que requiere volumen de muestra muy pequeño, por ejemplo, pues para cuando tienes que diagnosticar algo en un recién nacido, por ejemplo, que es muy difícil hacer la extracción, entonces con una gota de sangre pues seríamos capaces, pues, por ejemplo, de decir el grupo sanguíneo del niño. Por ejemplo, también ya en adultos, por ejemplo, también seríamos capaces de determinar la presencia o no de estupefacientes en la sangre. Pero bueno, cualquier parámetro bioquímico, por ejemplo, la urea y la creatinina para la función renal, las transaminasas para la función hepática, un estudio de iones, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir en un laboratorio de análisis clínico se podría determinar. Después ya un poco a nivel de laboratorios de investigación o laboratorios de genética, igual no con una gota de sangre, pero con poquito más, sí que te podrían hacer, por ejemplo, una PCR del ADN con una amplificación, incluso con un volumen un poco mayor, ya incluso pruebas de paternidad, identificación de personas. Bueno, hoy en día va evolucionando y se tiende a utilizar el menor volumen posible para obtener la mayor posible información. Ya ven ustedes, con una simple gotita de sangre, todas las cosas que nos pueden adivinar. Pero creo que tenemos unas imágenes para que vean ustedes cómo es por dentro un sitio de estos donde nos hacen todas esas pruebas. Vamos a verla. Esto es un tríptico. Bueno, te vemos a ti de entrada. Y entrando, esta sería la entrada del laboratorio. Sí.
Este sería el laboratorio por dentro. Este es el microscopio, están mirando seguramente un sedimento, un frotis de sangre periférica. Este es el equipo de bioquímica e inmunoquímica. Tiene dos módulos, el lado derecho haría la bioquímica y el lado izquierdo la inmunoquímica. La bioquímica es la bioquímica general, glucosa, urea, creatinina, función renal, función hepática, y el lado izquierdo sería la inmunoquímica, que sería todo lo que serían estudios hormonales, estudios de anemia, estudios serológicos, o sea, serología de hepatitis B, C, VIH, citomegalovirus, toxoplasma, rubiola. Todos los equipos los tenemos duplicados para en caso de que alguno se estropee o se averíe, pues tener un plan B. Esa era la que vimos antes en la zona de hematología, con coagulaciones, para hacer coagulaciones, para hacer hemogramas. Esto es para hacer un equipo para hacer velocidades. Este es para hacer los hemogramas, para saber qué hemoglobina se tiene, para saber qué número de leucocitos se tiene. Este es un equipo que hace también pruebas de serología. Este es un equipo para hacer hemoglobinas glicosiladas. Bueno, estos son los racks donde se ponen los tubos para que vayan entrando en los equipos. Este es un equipo de coagulación, que aquí, por ejemplo, el personal de laboratorio está procesando una coagulación. Y todo eso, naturalmente, está totalmente informatizado. Está todo informatizado, online, con códigos de barras, de tal forma que los equipos, una vez que leen un código de barras, saben perfectamente lo que le tienen que hacer y ya te dan la hora de entrada de la muestra y la hora de salida cuando vas a tener el resultado. Vamos, que es poco probable si a mí me hacen una analítica ahí que me diagnostiquen un embarazo, ¿verdad? Muy poco probable, muy poco probable, sí. Pues ya ven ustedes cómo es por dentro eso que se llama un laboratorio de análisis clínicos. Interesante, ¿verdad? Fíjese toda la tecnología que hay detrás cuando nos dicen que tenemos el colesterol un poquito alto. Y tanto. Doctor, cuando nos propuso el tema del que vamos a hablar hoy, yo reconozco que tuve que estudiar mucho, más que nunca, sobre todo por la palabra técnica, ¿no? A ver si eres capaz de pronunciarla sin equivocarte. Pero la voy a leer. Venga. Aneuploidía fetal en sangre materna. ¿Qué es una aneuploidía, doctor? No, me cuesta a mí también pronunciarla. Una aneuploidía es una variación en el número normal o en la cifra normal de cromosomas, en este caso sería del feto. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, y ese sería lo que sería la dotación cromosómica que se dice euploide, que es la normal, ¿vale? Entonces, lo que sería una aneuploidía sería una variación en este número de cromosomas, que puede ser o por exceso o por defecto. Puede ser que haya un cromosoma de más, que serían 47 cromosomas, sería una trisomía, o incluso una tetrasomía, serían 48, o un cromosoma de menos, que será una monosomía, que serán 45 cromosomas. Todo esto conlleva una serie de repercusiones en el feto, que puede ser desde la no viabilidad del embarazo y que se produzca un aborto, y en caso de que ese embarazo llegue a término, habría una serie de repercusiones tanto físicas como intelectuales, o ambas. Ya. Fernando, ¿cuáles son las aneuploidias más frecuentes que os encontráis en vuestros análisis? La más frecuente es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, que se da en un 0,15, 0,20 más o menos % de los embarazos. Es la más frecuente de todas, es la trisomía 21, pero aparte de esta también está la trisomía de Edwards, que es el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, el síndrome de Patot, que es la trisomía 13, y el síndrome de Turner, que es una monosomía, que falta uno de los cromosomas sexuales, sería el 45X. Y por cierto, ¿se puede luego apreciar, cuando no se ha hecho un diagnóstico previo o el feto ha sido viable, se puede apreciar fácilmente porque supongo que tendrán diferentes grados, ¿verdad? La manifestación clínica y fenotípica Claro. de la trisomía. Claro, tienen diferentes grados de penetrancia, que se dice. Entonces, dependiendo de la penetrancia, si es mayor o menor penetrancia, el fenotipo estará mucho más afectado o menos afectado. Ya. Incluso puede darse situaciones de mosaico, o sea, que tenga la persona dos líneas celulares diferentes, con dos dotaciones cromosómicas diferentes, una que puede ser normal y otra puede ser alterada, y en este caso el fenotipo será mucho más próximo a la normalidad o estará menos alterado. Ya. ¿De qué manera detectan estas anomalías? ¿Son pruebas de diagnóstico, pruebas de cribado? Vamos a ver, hasta que ha aparecido esta prueba que hacemos ahora, hasta hace 8 meses, 12 meses, pues esta prueba es bastante novedosa, se diagnosticaban sobre todo de dos maneras, o sea, con pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Las pruebas no invasivas son sobre todo lo que se dicen los diagnósticos bioquímicos. O sea, se utilizan una serie de parámetros bioquímicos presentes en la sangre materna para diagnosticar o para intuir un poco si ese embarazo
tiene riesgo o no tiene riesgo. Por ejemplo, es lo que se llama el PRISCA del primer trimestre y el PRISCA del segundo trimestre. En uno se utilizan una serie de parámetros como la proteína asociada al embarazo, la beta-HCG libre. En el de segundo trimestre se utiliza más la inhibina A, el estriol no conjugado, la beta total, la alfa-feto. Son una serie de parámetros bioquímicos que están presentes en la sangre materna, que se valoran y en base a eso nos dan un riesgo elevado o un riesgo normal de ese embarazo, de tener un Down, de tener un Edwards, de tener un Pato. Otra prueba no invasiva sería una ecografía. También ya en la ecografía te puede dar puedes intuir si ese embarazo va bien o si en ese embarazo, por ejemplo con el pliegue nucal, ya puedes intuir si puede ser un Down. Si el pliegue nucal es demasiado grande, te puede ayudar un poco, te puedes intuir que puede haber un Down. ¿Y las invasivas? Las invasivas serían la miocentesis y la biopsia corial, con todos los riesgos que ello implica. Ya. La ventaja de esta prueba, ¿qué es? Que por un lado, las pruebas no invasivas tienen una sensibilidad y una especificidad bastante baja, dentro de lo que cabe, dentro que son bastante buenas y se han utilizado durante años y eran muy fiables, esta la supera. Entonces, por un lado, corriges esa carencia de sensibilidad y de especificidad, y por otro, en relación a las invasivas, evitas, la ansiedad de la mujer embarazada, que evidentemente es una prueba desagradable, y evitas eso, y por otro lado también evitas el riesgo que hay en caso de la miocentesis, es de un 1% de aborto, y en la biopsia corial llega casi al 2%. Ya. Fernando, y a ver, ¿hay algún momento en el transcurso del embarazo en que esté indicado o en que ya no deba estar indicado? ¿A quién hay que hacérsela realmente? Vamos a ver. Lo que se le puede hacer durante el embarazo a las mujeres que estén embarazadas de 10 semanas y hasta la semana 24. ¿Por qué esto? Porque en menos de 10 semanas no hay suficiente cantidad de ADN fetal libre en la sangre materna como para hacer esa extracción de ADN y ese estudio del ADN. Ya. O sea, es necesario que tenga como mínimo 10 semanas el embarazo. Bien. ¿Y por qué hasta la 24? Porque en caso de que tuviésemos un resultado alterado y hubiese que hacer una prueba de confirmación, como sería la miocentesis o la biopsia corial, pues ya no daría tiempo después a tomar decisiones. Claro, está claro. Y si hablamos de falsos positivos, me imagino que son escasos. Sí, vamos a ver, son pruebas que tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta. Estamos hablando de sensibilidades superiores al 95%, que en el caso de la detección del Down llega al 99%. Como es la más frecuente, es lo que más se quiere ser preciso, entonces se llega a una sensibilidad de un 99%. En el E2, por ejemplo, es un 96% y de especificidades superiores al 99%. Y falsos positivos la tasa es inferior al 1%. O sea, son pruebas muy fiables. Eso sí, en caso de un resultado positivo, sí que es necesario confirmar, porque son pruebas de cribaje, sí que es necesario confirmarlas con una prueba invasiva. Pero bueno, son muy pocos los casos que hay que confirmar realmente. ¿Cuáles serían las ventajas más importantes que tiene esta técnica respecto de las que se utilizaban anteriormente? Vamos a ver, en cuanto a las no invasivas, que su mayor sensibilidad y especificidad, como decía antes, son pruebas mucho más fiables, ya que estamos trabajando sobre ADN fetal, o sea, estamos trabajando sobre el ADN del niño. Y en relación a las invasivas, uno, que disminuye la ansiedad materna y le ahorras un mal rato a la madre, que ya bastante tienen con su embarazo. Desde luego. Y después, por otro lado, evitas el riesgo pues, de aborto. Ya. Y sobre todo también, pues, por ejemplo, en mujeres que han tenido que ir a una clínica de reproducción, que ya les ha costado quedarse embarazadas, pues hombre, también es una ventaja para ellas pues evitarse el mal trago de una miocentesis o de una biopsia corial, con la ansiedad que le va a generar, sumada a la que ya tenía de antes de haber ido a una clínica de reproducción. Y todo con una gotita de sangre, hay que ver. ¡Qué maravilla! Pero me imagino que como todas las pruebas nuevas, son caras, ¿no, doctor? Ronda sobre los 750 euros aproximadamente. Vamos a ver, el precio de todas formas irá bajando a medida que la prueba vaya evolucionando. Y como todo, pues bueno, al principio tiene un precio más elevado, y yo me imagino que poco a poco se irá abaratando. De todas formas, en el precio se incluye lo que sería la prueba de confirmación. O sea, en caso de que el resultado fuese positivo o un resultado alterado, lo que sería la miocentesis o la biopsia corial estaría incluida en el precio. O sea que en definitiva lo que estás pagando es por el diagnóstico en sí mismo, es decir. Correcto. O sea, tú pagas por un diagnóstico y a ver qué es lo que hay que utilizar. Correcto. Porque te saldrá muy barato si es positivo y hay que hacer una prueba de confirmación, y será un poquitín caro. Claro, es lo normal en estos casos. ¿Esto cuánto tiempo lleva y por dónde van los tiros? Porque seguro que la investigación nos va a proporcionar herramientas que en un plazo más o menos razonable, seguramente corto, nos permitirá
seguramente captar otro tipo de anomalías también, ¿verdad? Sí, vamos a ver, yo cuando empecé a hacer este test solo se diagnosticaban 4 cosas. Era el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el de Patot y las alteraciones en los cromosomas sexuales. Sí. Estoy hablando de aproximadamente hace 8 meses. 8 meses. 8 meses, Sí. el test solo diagnosticaba esto. Ahora mismo, aparte de esto, o sea, 8 meses más tarde, aparte de esto ya se diagnostican la trisomía 22, la trisomía 16 y 8 microdelecciones, que te incluye, por ejemplo, el síndrome pues, de Jacobsen, el de Prader-Willi, el de Angelman, el de Langer-Gindion, el de Wall-Hirschhorn, el del mayudo del gato. O sea, ya hay 8 microdelecciones, aparte ya de las aneuploidías, también ya hay 8 microdelecciones que se detectan. ¿El futuro de esto qué es? Pues vamos a ver, igual que en estos 8 meses hemos pasado de 3 trisomías a ya ser capaces después de detectar 20 alteraciones cromosómicas, de aquí a medio plazo yo me imagino que será una batería de marcadores genéticos de 100, 150 marcadores con los síndromes más importantes, con lo cual será un barrido del ADN fetal y podrás diagnosticar con la completa normalidad de ese feto o cualquier alteración que le pueda aparecer. Será una batería con lo que te quedarás tranquilísimo. Yo creo que un poco el futuro irá por ahí. Qué barbaridad, cómo avanzan las ciencias, como decía el Chotis. Las ciencias adelantan, que es una barbaridad. María, tenemos preguntitas de nuestros televidentes, ¿verdad? Hemos seleccionado una muy interesante para nuestro invitado. Como saben, pueden enviar sus preguntas a falandodesaude@correotv.es o si no, también ya saben, pero yo se los recuerdo, que pueden seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, tenemos una pregunta de Laura de Santiago, que tiene una duda, que es si hablamos de embarazo gemelar, ¿esta prueba es fiable? Vamos a ver, en embarazos gemelares, lo que es la sensibilidad y la especificidad del test para cromosomas no sexuales, o sea, para los cromosomas del 1 al 22 sigue siendo la misma. O sea, estamos hablando de sensibilidades superiores al 95 y especificidades superiores al 99. O sea, no pierde nada de fiabilidad y es igual de fiable para un Down, para un Edwards, para un Patot. La limitación que sí que existe para los embarazos gemelares es, uno, en determinar el sexo de los fetos. No somos capaces en embarazos gemelares de decir de qué sexo son cada uno de los fetos, y también para las aneuploidías de los cromosomas sexuales. Yeah. No podríamos diagnosticar un Turner, un Klinefelter, una triple X, ahí no seríamos capaces en un embarazo gemelar, pero para el resto de los cromosomas no sexuales, del 1 al 22, sí, el test es válido al 100%. Démosle tiempo, verán ustedes cómo nos hacen el ADN nuclear antes de nacer. ¿Qué nos toca ahora, María? A ver, ¿tú qué crees? Uy, qué miedo me da cuando me mira así. Que no, que hoy voy a ser buena. A ver. Tu examen semanal. Es que no puede ser que siempre me crees tú esta imagen así de mala, malota, que a veces sí, que es verdad, pero bueno, hoy no, hoy no. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de la bradicardia? Es que lo oí el otro día y dije, ay, esto se lo tengo que preguntar a Ignacio. Bradicardia, eso es facilito, Bueno. es facilito. Sí, la verdad es que esta vez ha sido buena. Por una vez y sin que sirva de precedente. Me lo hará pagar en otro día, seguro. Bradicardia, bueno, pues miren ustedes, bradi significa lento y cardia, bueno, pues ya saben, viene de lo del corazón. Corazón lento. ¿Qué quiere decir esto? Saben ustedes que habitualmente en un corazón normal la frecuencia cardíaca en estado de reposo está entre 60 y 80. Tampoco hagan mucho caso porque en el momento que nos movemos sube y si estamos durmiendo baja, pero grosso modo la inmensa mayoría de la población en estado de reposo entre 60 y 80 latidos por minuto. Cuando se acelera se habla de taqui, que significa rápido, que es decir, que va más rápido de lo normal. Y cuando va más lento se llama bradicardia. Ritmo más lento de lo normal, es decir, por debajo de 60 latidos por minuto en estado de reposo. Esto puede deberse a múltiples causas. Se las podría enumerar todas, pero nos tiraríamos aquí toda la noche. Lo que sí es interesante es que los motivos por los cuales el corazón impulsa la sangre de manera más lenta de lo habitual tiene múltiples causas. Desde, por ejemplo, lo que se llama un bloqueo auriculoventricular, es decir, el impulso eléctrico cardíaco que nace en el piso de arriba, en las aurículas, por alguna razón, pues no llega al de abajo y entonces el de abajo, en lugar de ir al mismo ritmo que el de arriba, pues va mucho más lento. ¿Qué consecuencias tiene eso para un paciente? Pues que al no llegar suficientemente la sangre en cantidad suficiente al cerebro,
pues uno se marea. Puede haber incluso pérdida de conocimiento. Desde luego, lo que sí va a ocurrir es que van a sentir una debilidad bastante importante, están muy cansados, etcétera, etcétera. ¿Soluciones? Bueno, pues hay que ver cuál es la causa, qué es lo que provoca, porque el que vaya al ritmo más lento puede ser debido a múltiples cosas, desde una medicación que nos está haciendo un efecto no deseado, hasta una intoxicación. Hay múltiples razones, pasando naturalmente por razones anatómicas, que el sitio por donde circula la corriente eléctrica, los cables, no estén funcionando bien y por tanto se enlentece el paso y el ritmo. Al final, si no hay otra solución, lo que se suele colocar es un marcapasos. Con lo cual, el marcapasos lo que hace es evitar que el corazón baje por debajo de una frecuencia determinada con las consecuencias clínicas que les comentaba antes. Pues eso, el cansancio, el estar hecho polvo, no levantar cabeza o incluso marearse y perder el conocimiento. Así que bradicardia, corazón lento y bueno, pues eso, cansancio, en fin, que no nos rexemos, que como se dice en la aldea. Magnífico. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a escuchar un consejo a la Rosaleda, a ver qué nos cuentan desde la unidad de enfermería. Hola, mi nombre es Adrián Gallego, soy enfermero de hospitalización de la Rosaleda y os voy a hablar sobre una enfermedad respiratoria llamada EPOC. EPOC es una enfermedad respiratoria caracterizada por una obstrucción de los bronquios. Digamos que el aire entra en nuestros pulmones, pero digamos que no filtra a través de los bronquios, entonces es como si no fueran funcionales. El EPOC se caracteriza casi siempre por disnea, lo que comúnmente se llama un ahogo cuando nos falta el aire, y por tos y expectoración. Digamos que como nuestros pulmones no funcionan adecuadamente, se fuerzan a toser y digamos con un esfuerzo excesivo porque no están realmente funcionando. Para controlar el EPOC, dentro de las recomendaciones básicas, aunque parezca algo muy simple, es dejar de fumar. Hay que recordarlo siempre a la gente, sobre todo a los fumadores muy crónicos, porque les cuesta mucho resistirse a dejar de fumar. Evitar situaciones de ansiedad o crisis que nos pueden alterar nuestra frecuencia respiratoria básica. Usar las dosis de medicamentos a las horas y dosis adecuadas que nos ha informado nuestro médico. Si usted es usuario o portador de máquinas de soporte con oxígeno, hay que tener un cuidado y manutención adecuada de ellas y tenerlas siempre en lugares visibles. Evitar estar cerca de contactos o evitar que estén en contacto con fuentes de calor. Y sobre todo, aunque parezca otra vez otra cuestión obvia, evitar fumar cerca de aparatos de oxígeno. Nosotros podemos también utilizar una prevención adecuada, como siempre, con una dieta saludable, con un ejercicio básico, empezar siempre ajustado a nuestras necesidades o a nuestras capacidades realmente, nunca sobrepasar límites o esfuerzos muy prolongados. Y se nos ha acabado el tiempo. Ya saben que aquí se nos va el tiempo volando. A lo mejor alguno de ustedes se siente aliviado, porque después de todas las cosas que contamos, están un poco, como dicen los jovencitos ahora, rayados. Bueno, pero no se preocupen que ya terminamos. Me queda el tiempo justo para despedir al doctor Fernando Salceda, hematólogo de la Rosaleda. Fernando, muchísimas gracias por la compañía. A vosotros. Y seguramente le volveremos a traer porque esto de la sangre da mucho de sí. María Almodóvar, mi querida compañera, muchísimas gracias. Gracias, me ha encantado eso de rayado. Es que es verdad, hay que utilizar el lenguaje de la calle, que sí, que así claro, no se entiende. que Tenemos sí. que buscar además clientes, es decir, televidentes entre la gente más joven, que también tienen que empezar a cuidarse. Y a ustedes, naturalmente, agradecerles la paciencia, la lealtad y decirles que si les parece bien, la próxima semana volveremos a estar aquí con alguna cosita interesante. Hasta entonces, ya saben, como siempre, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.